Buenas tardes. Hoy vamos a ver la clase 2 de facturación electrónica. Esta clase al final tiene una evaluación que no está marcada en esta oportunidad como clase aparte. Entonces, cuando terminemos la clase, vamos a dar unos minutos para que hagan la evaluación. Bien. Comenzamos. Competencias transversales para el trabajo. Clase 2, módulo técnicas para la resolución de problemas. Estructurando soluciones. Objetivo, aplicar alternativas de solución de problemas a través de la recolección, organización y análisis de la información que permite comprender la existencia del problema en el entorno. Aprendizajes esperados. Aplicar alternativas de solución de problemas a través de la recolección, organización y análisis que resuelve un problema en el entorno. Contenidos a desarrollar. Mecanismos para diagnosticar e interpretar un problema. Comparación de distintas alternativas de solución para enfrentar los problemas. Técnicas para la resolución de problemas 3. En esta sesión usted podrá aplicar alternativas de solución de problemas a través de la recolección, la organización y el análisis de la información que permite comprender la existencia del problema en el entorno. Para iniciar esta reflexión, le invitamos a analizar dos aspectos fundamentales. Mecanismos para diagnosticar e interpretar un problema y la comparación de distintas alternativas de solución para enfrentar los problemas. En torno a esto, vamos a buscar información alternativa. Ok, aquí tenemos una página que es importante, es un PDF muy ilustrativo que nos ayuda a la resolución de los problemas. Bien. Por supuesto es bastante largo, así que nos vamos a ir al resumen de lo que esto tengo para ustedes aquí. En relación a esto, como les estoy diciendo que es bastante largo, vamos a hacer una síntesis de los puntos que más nos interesan. Sistemas sobre los que se resuelven problemas. Para describir los problemas de forma abstracta es conveniente contemplar el sistema, que era lo que yo les decía en la clase del día de ayer. Ustedes tienen que observar el problema, ver cuál es la causa que lo está originando para poder saber qué es lo que lo va a resolver. Por ejemplo, un diagnóstico médico, el sistema de referencia es el paciente. Es un problema de diseño arquitectónico, el sistema de referencia es el edificio a construir. ¿Okay? Nuestros tipos de sistema de referencia es el edificio a construir en el caso de la figura 2, que ya la vamos a ver. En general, un sistema es simple si no está formado por componentes y se describe con un conjunto de parámetros en donde cada uno expresa una característica del mismo. Los sistemas se pueden dividir en sistemas dinámicos si sus características varían en función del tiempo
o estáticos en caso de que, que permanezcan en el tiempo, es decir, que no varían. Dinámico es, por ejemplo, un problema de pago del arrendamiento, que si tú no lo pagas se te va a acumular el mes que viene. Entonces es dinámico porque va aumentando el problema a medida del tiempo. Una enfermedad es dinámica porque la enfermedad, si tú no le buscas la solución, la enfermedad va a ir aumentando en el tiempo. Entonces ahí vemos cuando el problema es de características dinámico. Es estático cuando el problema permanece exactamente igual, así pasen las semanas, pasen los meses. Okay. Cada componente puede verse a su vez como un sistema. Y como les hablaba en la clase anterior, la resolución del mismo depende del conjunto de recursos que se puedan tener, sean recursos externos o sean recursos internos. Okay. Bien, vamos a ver más adelante qué nos dice Ok, el sistema puede estar formado por un conjunto de recursos que nos ayuden. Como les explicaba, los recursos son externos o hay recursos internos. Los recursos externos, en el caso de una enfermedad, depende de que haya cama en el hospital, que los médicos estén preparados, que tengas hora médica y una serie de cuestiones. Los recursos internos están en función de que tomes las medicinas que te está dando el médico, de que hagas el tratamiento adecuado, de que asistas comúnmente a tus citas. ¿Ok? Ahora, también tenemos las acciones externas y tenemos las acciones de control. ¿Ok? Entonces, si son ajenas al control ejercido por el responsable, que es lo que te estoy diciendo de las camas, de los médicos, son ajenos a ti, tú no los puedes controlar. Y si son acciones de control, que son aquellos que tú los puedes controlar. Las acciones de control utilizan los denominados los medios que suministran el propio sistema, es decir, sus propios sistemas reguladores para modificar el comportamiento. Es decir, si depende de ti la solución de un problema, eres tú quien tienes que hacer el plan, el conjunto de acciones como para poder resolverlo en función del objetivo final, que es resolver ese problema. Okay. Aquí tenemos un cuadro, el cual es por sí solo explicativo, en donde tú tienes las acciones externas que las regulan y tienes las acciones de control, que son las internas, ¿no? Entonces las acciones externas, que son recursos que tú no los controlas, ¿ok? Simplemente tienes que estar en función a que las otras personas pues lo quieran pasar. Y están tus gestiones internas que sí dependen de ti. En este ejemplo, el paciente en el dominio de medicina, el sistema que puede considerarse como referencial es el paciente, entendido como un sistema dinámico. El comportamiento del paciente corresponde a la evolución reciente de ciertos valores como temperatura, peso, además del historial clínico. Por ejemplo, un problema estático es el peso. La persona que pasa el tiempo y mantiene la misma gordura y no engorda ni rebaja, sino que se mantiene allí, ¿entiendes? Pero por lo menos un peso que va en crecimiento, ya ese es un problema dinámico. ¿Okay? Ajá. Un ejemplo 2, tenemos el sistema mecánico de un ascensor. El sistema mecánico de un ascensor es un caso de sistema de componentes dinámicos. Es decir, a medida que pasa el tiempo se va deteriorando, se va depreciando y por tanto se van dañando más. Si tú no le arreglas las piezas, estas piezas pueden dañar otras partes del sistema. Para diseñar un sistema de este tipo se parte de un conjunto de requisitos sobre las funciones que debe tener el ascensor, tales como determinada velocidad de ascenso, número máximo de ocupantes del ascensor o números de plantas, porque claro, también el sobrepeso y todo esto puede dañar. O sea, hay factores que son de control que tienes que estar pendiente para que no ocurra el problema, porque es la causa. También se cuenta con preferencias tales como el costo del sistema
sistema, los componentes del sistema que son las cabinas, los cables, o sea, el desgaste de ellos. Veamos más adelante qué nos indica acá. Otro ejemplo de un robot, pero ya creo que de ejemplo estamos claros. Vamos a ver otras cosas que nos ayuden a resolver los problemas. Bien. Bien, aquí tenemos tipos habituales de tareas. La clasificación de tareas se puede realizar atendiendo a dos criterios principalmente. La forma de actuación sobre el sistema, que se distingue entre problemas analíticos, fíjense que otro concepto distinto a lo que ya hemos visto. Problemas analíticos y problemas sintéticos. Cuando hablamos de los problemas analíticos, perdón que se me abrió eso. Cuando hablamos de los sistemas analíticos, estábamos atendiendo, vamos a hablar de estos dos criterios. Forma de actuación sobre el sistema se distingue en problemas analíticos, que son los que extraen conclusiones mediante observaciones de las características del sistema. Es decir, tú tienes que observar el problema y en base a la observación del problema ya tú vas a saber si es un problema analítico, porque lo tienes que analizar. Mientras que los problemas sintéticos, por el contrario, tienen como fin la generación del sistema o parte del mismo mediante síntesis de elementos. Es decir, no tienes que estarlo analizando, simplemente ya tú tienes la causa muy clara. No pagué el arriendo, ¿para qué voy a analizar? Ah, que no lo pagué porque tuve un enfermo en la casa, que si yo no sé qué más. Eso ya es análisis, ya tú no necesitas en ese tipo de problemas. Ahora, ¿por qué me salió una enfermedad, por lo menos pulmonar, asma? Ah, bueno, lo que pasa es que tú estuviste trabajando en una mina durante 5 años, que es una enfermedad ocupacional, una enfermedad profesional, y entonces eso te fue generando un desgaste de los pulmones. Eso, ahí estamos hablando de un problema analítico, hay que analizar. Entonces, entre los problemas del tipo analítico se distinguen los siguientes: clasificar objetos. Los datos son observaciones sobre características de un determinado objeto. Por ejemplo, la forma, tamaño, textura, el resultado de la clase del objeto a la que pertenece dicho objeto. Ejemplo, un quiste. Te sale el quiste, tienes el problema, fuiste al médico, el médico te dijo que no te podía operar porque hay COVID y los hospitales están full. Bien, pero tú sabes bien que te lo tienes que operar, pero te duermes sobre el asunto y no lo quieres hacer. Y por supuesto, indudablemente el quiste puede seguir creciendo. Es por ello importante que nosotros tenemos que ir analizando nuestro problema. Después que lo analizamos y vemos la forma, tamaño, textura, las causas que le pudieron dar, entonces vamos a evaluarlo, ¿ok? Porque estamos con la observación sobre características de un objeto y el resultado de su idoneidad. Recuerden un poco lo que ustedes han visto durante la educación media de lo que es el método científico, que se basa en la observación. Ese método tenemos que aplicárselo a los problemas. Entonces, también hay que monitorizar sistema dinámico, las entradas, que son medidas sobre el comportamiento reciente del problema y las posibles soluciones y desviaciones que pueden haber cuando lo estamos haciendo. Entonces, recordemos los pasos, que primero es diagnosticar, predecir qué puede ocurrir y planificar una posible solución o que no ocurra el problema. Porque nosotros tenemos que estar claros en que el problema puede ocurrir. Claro, como hablamos antes, hay problemas que no avisan, que están como ocultos, que son la raíz, ¿ok? Y simplemente, plum, explotaron y listo. O sea, no hay manera de predecirlo. Pero la mayoría de los problemas son predecibles. Entonces tenemos este cuadro que es muy importante, por eso me gustó esta tesis y la estamos sintetizando aquí, donde vamos a ver un sistema simple, objetos, sistema dinámico, un sistema de recursos, sistema de componentes y sistemas de componentes dinámicos que nos van a ayudar a hacer los pasos de la observación, o sea, del método científico: observación, comportamiento, sistema, o sea, eso, utilizarlo precisamente para poder lograr una solución.
Ya esto es un poco como más complejo para lo que ustedes necesitan. Entonces, nos vamos al material que originalmente tenemos. En esta sesión, usted podrá aplicar alternativas de solución de problemas a través de la recolección, la organización y el análisis de la información que permite comprender la existencia del problema en el entorno. Para iniciar esta reflexión, le invitamos a analizar dos aspectos fundamentales: mecanismos para diagnosticar e interpretar un problema y la comparación de distintas alternativas de solución para enfrentar los problemas, que ya lo hemos hablado, lo acabamos de ver. Bien, entonces seguimos con el siguiente paso: enfrentar el problema. Eso significa tener que reconocerlo. Tú no puedes enfrentar un monstruo que no conoces, ¿entiendes? Simplemente hazle frente a él y dile, bueno, yo estoy aquí, vamos a ver cómo te voy a resolver. Entonces primero tienes que reconocerlo y construir las alternativas de la solución y ir viendo las posibles consecuencias que puede tener cada una de las soluciones que te estás planteando, para ver cuál es la más viable y cuál es la más factible. Son dos palabras diferentes: factibilidad y viabilidad. Entonces, en función a eso, tú tienes que ver cuál es la solución correcta que debes darle para que el problema no se te convierta, o sea, la solución del problema no se te convierta en otro problema. Por ejemplo, un problema en cadena sería que tú debes el arriendo porque se te enfermó alguien en la casa y tuviste que usar el dinero para la compra de medicinas y por lo tanto te atrasaste con el arriendo. Entonces vas y le pides, la solución será pedirle prestado al patrono, al jefe, ¿ok?, sobre tu sueldo del mes que viene, para pagar aunque sea la mitad del arriendo y poder cumplir con eso. ¿Qué ocurre? Que te estás endeudando, estás causando otro problema, ¿entiendes? El cual tienes también que ir resolviendo. Entonces tú tienes que ver si el jefe te lo va a permitir pagar en 3 o 4 partes, de manera tal de que para ti sea más cómodo diluir ese otro problema en el tiempo, ¿ok? Entonces, forma de enfrentar los problemas: forma racional o pensamiento convergente, que permite identificar paso a paso la solución de un problema. El éxito está garantizado siempre y cuando tengamos todos los elementos necesarios y suficientes para el correcto análisis de la situación. Me está doliendo un poco la garganta porque tengo que alzar mucho la voz para que no se me quejen con el audio, ¿ok? Ajá. Forma creativa o pensamiento divergente. Permite la generación de enfoques alternativos a la solución de un problema y están relacionados principalmente con la creatividad y la inspiración. Bien, aquí tenemos un ejercicio buscando soluciones. Tenemos 4 casos. Para cada uno de ellos se requieren 2 causas y una solución. Problema 1. Llegué atrasado al trabajo. Sabemos bien que el llegar retrasado al trabajo en forma repetitiva es un detonante, ¡pling!, como para que los jefes puedan utilizar mecanismos que activen el artículo 160 y 161. O sea, el 160, que es el del despido el despido justificado, o sea, sin ningún tipo de pago. Entonces hay que estar muy claro, ¿ok?, que este es un problema que te puede generar otro problema. Ahora, si tú llamaste al jefe por teléfono y tú le dijiste que tenías un accidente, una contingencia, y él lo entendió como tal y lo justificó, ya el problema se minimiza. No es que se resuelve, se minimiza, porque igualito te van a descontar el tiempo que llegues tarde. Entonces, no lo solucionaste, simplemente lo minimizaste. O tienes que trabajar después de las 6 de la tarde para compensar el tiempo que llegaste tarde. Entonces, de alguna manera, estás reparando la posibilidad de que se te genere un nuevo problema. Ok, problema 1. Ajá, ya está, ya lo hablamos. Problema 2.
no tengo dinero para la locomoción. Oye, ese es un problema que tú tienes que prever. Tú no puedes, sabiendo que tienes que ir a trabajar, quedarte sin dinero para el pago de la locomoción. Sobre todo porque aquí en Santiago muchas empresas, no todas, pero muchas empresas brindan ayuda para la locomoción precisamente para evitar eso, que tú vayas a decir que no tienes dinero para la locomoción. ¿Qué vas a hacer tú para prever ese problema y para evitar que ese problema pueda ocurrir en el futuro? Bien, cuando tú cobras, de una vez meterle dinero suficiente a la tarjeta VIP y así mantener un saldo que te dure hasta fin de mes. Esa es una alternativa. Alternativa 2, guardar el dinero en un sitio seguro para hacer las recargas de las tarjetas VIP, ¿no? Alternativa 3, pagarla con tarjeta de crédito, pero estás generando una deuda. Entonces, esas son las evaluaciones que tú tienes que hacer durante el transcurso de la identificación del problema. Tú tienes que identificar cuál es el problema que se te va a resolver de una, cuál es la previsión del problema, cuáles son los problemas que te va a ocasionar el resolver ese problema también. Ok. Y el problema número 4, no sé hacer bien este trabajo. Bien, hay que instruirse, ir a YouTube, buscar soluciones, es una solución, meterse en YouTube, ver cuáles son las alternativas que indican otras personas que tienen sus videos montados en YouTube para ayudar a los demás, o preguntarle a un compañero, o simplemente ir donde el jefe y decirle, mira, yo no sé hacer esto, me lo puedes explicar, yo lo hago, tengo la mejor disposición. La disposición es muy bien premiada. Cuando tú tienes la disposición de hacer las cosas, la gente eso lo ve bien. Eso es muy importante. Ustedes me disculpan que estoy hablando fuerte, pero es que tengo que hacerlo para que se escuche bien, porque si no, no se graba. No se graba, y acuérdense que todas estas clases hay que grabarlas para que el CENSE la supervise. Y entonces, si hablo bajito, no la escuchan ustedes, comienzan a quejarse y la grabación que queda en el CENSE queda mala. ¿Ok? Entonces, si no sabes hacer bien tu trabajo, tienes que tratar de capacitarte al respecto. Es importante. Bien. Ejercicio para buscar soluciones. ¿Es esta una buena manera de obtener distintas alternativas de soluciones y por qué? Es sencillo identificar las diferentes causas que dan origen a un problema y por qué. Es sencillo encontrar diferentes soluciones para un mismo problema y por qué. ¿Cuándo necesito trabajar en equipo para dar solución a un problema y por qué? ¿De qué manera la colaboración ayuda a la solución de un problema? ¿Cuál de todas las soluciones presentadas son lógicas y cuáles son creativas? Entonces, en ese mismo orden de ideas, es importante que nosotros busquemos solucionar los problemas. Veamos, porque todavía no nos vamos a la pausa activa. Ajá. Aquí tenemos otras cosas que también son interesantes. Ajá. Y vamos a buscarla. Ok. Los métodos de resolución de problemas. Con el fin de identificar y tipificar formas habituales de realizar tareas, se ha propuesto la idea de método de resolución de problemas. El concepto de los métodos se basa en dos ideas principales. Una, manejo de un nivel adicional de representación, el nivel de conocimiento. Y dos, especialización en clases de problemas. Entonces, el nivel del conocimiento de un problema es importante. Tú tienes que saber hasta qué punto conoces la solución o no de un problema. Porque si no, lo que puedes hacer es dañarlo, más bien utilizar una solución que no corresponde y que más bien te puede generar un problema adicional. Bien.
Entonces, ajá. Y por el segundo lado tenemos la especialización en los clases de problemas. Por ejemplo, hay personas que siempre salen reprobados los exámenes. Ya esa persona es especialista en este tipo de problemas y sabe que no tiene una solución específica, sino que entonces ir, molestar al profesor, estarlo molestando para que le dé revisión de clase, etcétera. ¿Por qué? Porque ya sabe que el problema es que él siempre va a salir reprobado. Ok. Entonces, la primera idea consiste en situarse en el denominado nivel del conocimiento, saber cuál es el problema que tiene para poderlo manejar de plano. Y en el segundo nivel se indica el contenido de las bases del conocimiento y el rol que desempeña el razonamiento de forma independiente. Es decir, el chico que siempre sale reprobado que vaya a estudiar. Y así, simplemente buscamos, bueno, pueden haber otros problemas por los cuales sale reprobado, entonces habría que ir a un psicólogo y hay que ver las cosas porque de repente hay un problema de déficit de atención, en fin, o sea, ok. Entonces, todo esto influye en el diagnóstico del problema. La segunda idea se refiere a la especialización en clases de problemas. La idea es que en vez de definir métodos universales, esto es importante, para la resolución de cualquier tipo de problema, ¿ok? Se tengan métodos individuales, es decir, cada problema por separado, cada problema en individual. Un método de resolución de problemas expresa una forma de organizar y utilizar conocimientos del dominio para describir cómo las personas resuelven una clase de problema. Esto es importante. A diferencia de los métodos originales de resolución de problemas en inteligencia artificial, por ejemplo, los métodos de búsqueda heurística, tales como búsquedas en el espacio de estado, los métodos de resolución de problemas son del ámbito más restringido y por tanto concretan más la organización del conocimiento a seguir. Para que lo entiendan, las búsquedas que ustedes tienen que hacer siempre, como dicen, rebuscado, ¿ok? Porque hay personas que simplemente no pueden ver que la solución sea tan fácil, están acostumbrados a que todo sea difícil y les cuesta entender que algo sea fácil de resolver o que esté en sus manos poderlo resolver, ¿ok? Ajá. Esta característica ha hecho que se le denominen métodos fuertes, porque caracterizan con más detalle a dichos conocimientos frente a los métodos generales de inteligencia artificial, a los que se le denomina métodos débiles, porque definen de forma menos precisa, más débil, la organización y uso del conocimiento. Los métodos de resolución de problemas hacen un uso imposible del conocimiento del dominio, lo que aporta un número de supuestos sobre dichos conocimientos que permiten hacer tratables ciertos problemas que de forma general con la algorítmica tradicional pueden ser computacionalmente intratables. Bien, ya esto es un poco más profundo, no vamos a entrar allí, vamos a buscar temas que estén a la... Ok, aquí simplemente los métodos de resolución del problema. Primero, la simplicidad de la realidad, buscar lo más simple, ¿ok? Generación y prueba, es decir, ensayo y error, para ir, tú vas a ir validando, ¿ok? Las diferentes hipótesis que tú tengas para resolver un problema, si son viables o no son viables y qué consecuencias te puede traer. La jerarquía del nivel de abstracción, porque es muy posible que la resolución que tú tengas pueda ser muy abstracta, pueda no ser bien razonada y la puedas entender de una forma como no es, ¿ok? Ajá, descomposición en subproblemas. Esto es otra parte que también es importante. De repente, un problema, por ejemplo, perdí el semestre. En la universidad les puede pasar eso. Porque, o el año escolar, perdí el semestre porque en cada número de materias da lugar a que pierdan el semestre o algo de eso.
Bien, tú lo vas a dividir en subproblemas. Entonces, resulta ser que cuando tú pierdes más de 3 o 4 materias, en la universidad te llaman y te dicen, mire, usted no puede agarrar el semestre que viene más materias que las que tiene reprobadas. Entonces, ahí hay un problema mayor, porque tienes que pagar el crédito, porque tu papá y tu mamá no sabes qué le vas a decir, pero tienes problemas pequeños que son las materias. Ay, que me rasparon en cálculo, en historia, en esto y así sucesivamente. Y entonces esas son las 3 o 4 materias que te van a dar los subproblemas que están generando el problema mayor. ¿Ok? Ajá. Y esto obedece por lo general a problemas de planificación. Entonces el problema no es que te reprueben las materias. El problema es que no planificaste que eso podía ocurrir. ¿Por qué no lo planificaste? Falta de previsión y falta precisamente de análisis. De forma resumida y como consecuencia de sus características, los métodos de resolución de problemas tienen las siguientes propiedades. Son reutilizables porque te volvió a ocurrir el problema y tú lo vas a utilizar. ¿Ok? Vas siempre a usar siempre el más fácil de utilizar. Son naturales. ¿Ok? Porque vienen de la observación. Y son independientes de la representación. ¿Ok? Ya que ellos vienen de un nivel de conocimiento. Aportan un lenguaje para análisis y diseño con el que tú puedes mañana o pasado una persona que está atravesando con el mismo tipo de problema, simplemente le vas a recomendar cuál es la solución correcta. Por eso sirve de guía y análisis y diseño, porque tú puedes decirle a un compañero, un amigo, mira, yo resolví el problema de tal manera. ¿Ok? Permite una mejor simulación de las capacidades reflexivas. Es decir, que tú mejoras la comprensión del problema y por tanto tomas conciencia sobre él y evitas que este vuelva a ocurrir. Entonces aquí están los diferentes tipos de métodos, pero esto está muy complejo para ustedes. ¿Ok? Por eso les estoy sintetizando y llevándoles nada más que a lo que realmente nos va a interesar de esta tesis, que yo encontré que es muy, pero muy importante. Aquí tenemos un flujograma de procesos que sí les puede servir. El rol, la inferencia es cuando tú haces las preguntas, ¿ok? El rol que tú estás tomando, si eres responsable, si simplemente lo tienes que resolver, ¿ok? Para irlo llevando. Ya esto está un poco más complejo. Bien. Fíjense que aquí hay un ejercicio que está a la par de ustedes, con el fin de realizar un ejercicio de análisis de conocimiento e identificación de tareas, considerar los siguientes dominios: operación de una central hidroeléctrica, mecánica automóvil, inversiones económicas, red de distribución de agua, venta de productos configurables. Entonces se pide que en cada uno de estos casos ustedes detecten un problema. ¿Ok? Por lo menos ahorita hay un problema grande con el problema del agua que puede existir en las regiones. Entonces allí ayudamos a eso. Ok, como ya lo hemos hecho en distintas clases, vamos a ver las actividades. ¿Ok? Tenemos el módulo 6, técnicas para la resolución de problemas, actividades 3. Usted y sus amigos irán de vacaciones a un bosque. Para poder instalar sus carpas deben saber lo siguiente. El cuadro o tablero que se muestra a continuación representa el campamento. En el campamento hay la misma cantidad de carpas que de árboles. Usted debe dibujar las carpas. Ubique cada carpa al lado de los árboles, de tal forma que haya al menos una carpa en posición horizontal o vertical respecto del árbol. Descubra dónde tiene que poner la carpa, teniendo en cuenta que no puede haber carpas en casillas vecinas y que los números que están al margen del tablero indican cuántas debe haber en cada fila y en cada columna. Adelante, lo pasará muy bien en sus vacaciones y así apúrese en instalarse. Muy bien, ustedes van a ir a resolver el problema que está acá. Entonces van a dejar aquí la solución de el dibujo una vez resuelto.
Vamos a la actividad siguiente porque quiero explicar la evaluación. ¿Ok? Quiero que me dé tiempo para explicarles la evaluación. Recuerden que tienen la evaluación en este módulo también. Entonces, técnica para la resolución del problema, actividad 4. Tenemos también igual que poner el nombre. Defina y describa en no más de 6 líneas un problema a resolver en su futura vida laboral. Esto es un supuesto. Define una solución lógica o creativa como prefiera para resolver su problema. Hágalo no más de 6 líneas. Defina al menos 4 acciones de monitoreo para la solución de ese problema. Bien. Vamos un momentico a la evaluación. Quiero que la hagan. Bien. Son 2 preguntas nada más. El administrador de un casino le informa a los trabajadores que llegarán nuevos muebles y utensilios para la cocina y les solicita que realicen 2 propuestas creativas de cómo ubicarlos para aprovechar de mejor manera el espacio. ¿Qué tipo de pensamiento predomina en la solución del problema? ¿Divergente, convergente, tradicional o racional? Ustedes ahí deben opinar y luego comprueban. Seguimos con la pregunta siguiente. Todo esto lo acabo de explicar. Después de un mes sin poder botar la basura del pasaje, le llaman aquí un pasaje donde están varias casas, me imagino, porque es lo que se me ocurre con el botar la basura, ¿no? Ok. Después de un mes sin poder botar la basura del pasaje, los vecinos se pusieron de acuerdo, contrataron un camión entre todos y todas y dejaron la basura en un vertedero. De acuerdo al texto, ¿en qué etapa de resolución del problema se encuentran los vecinos? Identificación del problema, realizando el plan, comprobación del plan, previniendo el problema. Ahí están previniendo un problema de salud, pero también están solucionando un problema. Se están haciendo 2 cosas a la vez. ¿Ok? Entonces, se les pide que resuelvan esto. Acuérdense que ustedes tienen que tener un nivel de completación de todos sus módulos. Y es por ello pues que es importante que hagan todas las actividades que se les está pidiendo. Bien, volvamos entonces a nuestra diapositiva. Tenemos problemas resueltos, objetivo identificar, ejecutar y monitorear las alternativas de la resolución de los problemas. Tenemos que aplicar alternativas de solución de los problemas a través de recolección, organización y análisis que resuelve un problema en el entorno. Y por ello vamos a desarrollar estos contenidos, los factores que es necesario considerar para hacer seguimiento de una solución, los parámetros que muestran que un problema ha sido resuelto. Y como una parte importante del proceso de resolución de problemas, es necesario monitorear la implementación de las soluciones que se hayan escogido. Para un correcto monitoreo se debe tener claras las siguientes ideas. Las acciones deben desarrollarse tal como fueron planificadas. El seguimiento o monitoreo permite aprender de los errores y de los éxitos, establecer parámetros de chequeos y estándares de calidad. Existen varios métodos para monitorear una solución. Los métodos cuantitativos, que ya los vimos cuando estábamos revisando la tesis, como su nombre lo indica, arrojan resultados numéricos. Y los métodos cualitativos, por su parte, entregan información sobre intereses, opiniones, sentimientos, gustos, emociones u otros aspectos. ¿Ok? Un proceso de seguimiento se puede hacer por etapas y en cada una de ellas se debe chequear aspectos específicos. Por ejemplo, realizar un control de avance de las tareas en relación al tiempo planificado para ejecutarlas. Efectuar un chequeo de las habilidades de las personas involucradas en la realización de las tareas. Hacer un control de gasto y así hasta la finalización de la obra o solución escogida. ¿Ok? Ejercicio fallas de higiene en la área de carnicería. Como supervisor del supermercado mayorista 15, debe hacer seguimiento al programa de higiene que se ha decidido implementar en el área de la carnicería. Imagine qué medidas se tomará y cómo se asegurará de que cada una de ellas se vaya cumpliendo.
El objetivo es que tanto el área de venta de carne como la sala de procesamiento de corte y envasado esté impecable y se cumpla la normativa vigente. Por supuesto, también el personal involucrado en estas operaciones debe intervenir y tiene que estar en la resolución del problema, porque es un problema general para todos. ¿Ok? Ajá, entonces aquí tenemos un cuadro en donde ustedes tienen las soluciones planteadas, acciones de seguimiento para controlar los resultados parciales del responsable y plazos de implementación. Este es un problema de falla de higiene en el área de carnicería que acabamos de ver. Implementar capacitación sobre buenas prácticas del personal de carnicería, introducir y consolidar el uso de prácticas de control y registro de temperatura, implementar y consolidar prácticas de higiene de limpieza. O sea, están haciendo como una programación, como un plan de trabajo, precisamente para eso, para evitar que sigan ocurriendo problemas. Ajá. Entonces, ejercicio. Tenemos la historia de Juan y Gabriel, pero antes de esto vamos a ver los videos. Entonces estoy buscando los videos. Están buscando soluciones. Ok, ahí ya se dieron cuenta que más que yo buscando soluciones. Entonces él tiene que analizar qué pasó tiempo atrás para saber por qué perdió la pelea. Se sienta en la calle con pena, perdiendo el horizonte, contando la deuda, buscando una salida de todo lo que llega, buscando una salida, avanza no negra, la deuda no perdona, el tiempo tampoco, te curo, este tipo está perdiendo todo, buscando soluciones en cartucho y plomo, buscando soluciones en cartucho y plomo. La cosa está difícil, no me doy por vencido, sé que buscarse el camino, me encantan los desafíos, voy para lo grande, me lo enseñaron de crío. Las puertas se me cierran, me meto a los bandidos. El progreso se tiene golpeando puertas, hermano. No me digas que no puedes, si no lo intentamos. La meta más importante es cuanto más fracasamos. En este bosque de problemas, por algo tumbamos. Pues se sienta en la calle con pena, perdiendo el horizonte, contando la deuda, buscando una salida. Ahí él está viendo que se metió en malos pasos. Cuidado de esos malos pasos. Se le generaron muchos problemas que le evitaron tener que practicar como tenía que ser. Me siento reflexiono, no encuentro salida de esto. Tantas puertas que he golpeado, me siento molesto y pienso porque al rico le resulta superarse, ser exitoso, pero todo sale inverso. Por eso es que me molesto cuando el rico roba al pobre y cuando un frente abogado logra limpiar su nombre. Lo veo a diario, político empresario metido en robo y fraude millonario. Pues se sienta en la calle con pena, perdiendo el horizonte, contando la deuda, buscando una salida de todo lo que llega, buscando una salida, avanza nube negra. La deuda no perdona, el tiempo tampoco, te curo, este tipo está perdiendo todo, buscando soluciones en cartucho y plomo, buscando soluciones en cartucho y plomo. Ahí comienza a buscar la solución, que es ejercitarse como debe ser, a trotar, a entrenarse. Sígase marginando y no tendrá donde
ahí vemos cómo sí va a resolver el problema. Se sienta en la calle con pena, perdiendo el horizonte, contando la verdad, buscando una salida de todo lo que buscando una salida, avanzando en negra. La deuda no perdona, el tiempo tampoco. Te juro, este tipo está perdiendo todo, buscando soluciones en cartucho y plomo, buscando soluciones en cartucho y plomo. Pues se sienta en la calle con pena, perdiendo el horizonte, contando la verdad, buscando una salida de todo lo que buscando una salida, avanzando en negra. El video que acabamos de ver es muy representativo porque es una persona que por no buscar las soluciones adecuadas, pues lo perdió todo. ¿Ok? Y aunque puso reparo, pero lo perdió todo. Aquí vemos el otro video. Este proceso debe facilitar la rápida detección y corrección de cualquier deficiencia y a la vez debe garantizar que todos los controles estén funcionando de manera oportuna y efectiva. Cualquier cambio en los factores y eventos de riesgo puede afectar su nivel de severidad, probabilidad de impacto, así como el costo de las opciones de tratamiento. Por tanto, es necesario repetir el ciclo de gestión de riesgo. Esto se denomina autoevaluación de riesgos y controles. En general, su empresa debe revisar y evaluar regularmente la suficiencia del proceso de administración de riesgos y de los controles para corregir cualquier deficiencia detectada. Damos por terminada la etapa 6, seguimiento y monitoreo. ¡Felicitaciones! Ya tiene una idea básica de lo que debe hacer para proteger a su empresa de los riesgos de lavado de activos. Bueno, este es el video que estaba colocado allí. No le veo mucha relación con la solución de problemas, pero es el que colocó el Sense y hay que colocarlo. Bien. Entonces nos quedan aquí ejercicio, la historia de Juan y Gabriel. La historia. A continuación le invitamos a conocer la historia de Gabriel y Juan. Ellos son amigos hace tiempo y han decidido ser socios en una empresa. Gabriel tiene 25 años y trabaja esporádicamente haciendo clases de computación o arreglando equipos e instalando software. Juan, por su parte, tiene 21 años y estudia gastronomía. Se le ocurrió iniciar una empresa de venta de comida saludable para los empleados del centro de la ciudad en donde viven, puesto que no tienen tiempo para ir a almorzar a sus casas y los locales cercanos a las oficinas son todos de comida rápida, son muy saludables. Aprovechando los conocimientos de computación y de software de Gabriel, han decidido vender a través de una página de internet. Juan se encargará de cocinar los menús. Ahí están buscando una solución saludable, están viendo algo que sea realmente importante para ellos. Yo como que no abrí el otro. Ajá. Tengo que abrir el otro. Ok. Para mostrárselo también. Bien. En función a eso. Ajá. Entonces vamos con el ejercicio de la historia de Juan y Gabriel. Defina las acciones que deben realizar en conjunto para que quede un plazo de 5 meses. Juan y Gabriel ya tengan su empresa funcionando. Para hacer el trabajo pueden apoyarse en el formato que se les presenta a continuación. Si lo prefiere, puede crear otro formato que le permita registrar de acuerdos tomados por los jóvenes y hacerles el seguimiento. Bien. Aquí tenemos un cuadro que hay que llenar. Observación de seguimiento, compromiso 1 que tú tengas para resolver un problema. ¿Ok? La observación que estás haciendo, observación 2, observación 3. En el compromiso 2, observación 1, observación 2. O sea, este es un cuadro que les puede seguir de guía mañana o pasado cuando se les presente un problema, porque este es el cuadro que utilizó Gabriel y Juan para ver lo que lograron proponerse. Entonces están evaluando las posibles soluciones. Aquí ustedes tienen el material que les da la empresa, ¿ok?
el cual ya hemos leído porque es una síntesis de las diapositivas que hemos estado viendo y es para que ustedes lo tengan impreso y lo tengan para su desarrollo y estudio. Estructurando soluciones, contenidos a desarrollar, los aprendizajes, criterios, contenidos. Y esta es una parte que es importante que la leamos. Enfrentar un problema significa reconocerlo como tal, construir alternativas de solución y luego implementar esas soluciones. En esta sesión nos concentraremos en el esfuerzo que hay que hacer para identificar las alternativas de la solución. Digamos que a mayor cantidad de opciones, más se amplían las posibilidades de soluciones y que seguramente las distintas posibilidades tendrán aspectos favorables y desfavorables que les será necesario evaluar. Podemos reconocer entonces al menos dos caminos para la construcción de alternativas según cual sea la naturaleza del problema. Algunas dificultades se enfrentan mejor con un pensamiento lógico, poniendo en juego nuestra capacidad intelectual como tradicionalmente estamos acostumbrados a hacer. 2 más 2 son 4. Y alternativamente, otra forma de resolver problemas es utilizando nuestra intuición, experiencia, sabiduría, emociones y sensibilidad. Vale decir, confiando en nuestra subjetividad. A la primera forma de enfrentar los problemas lo llamaremos forma racional o pensamiento convergente. A la segunda forma de enfrentar los problemas lo llamaremos formas creativas o pensamientos divergentes. Ninguno de los dos vías es mejor que la otra, son complementarias o más útiles, según la naturaleza de los problemas, como ya dijimos. La forma racional o convergente permite identificar paso a paso la solución de un problema. El éxito está garantizado siempre y cuando tengamos todos los elementos necesarios y suficientes para el correcto análisis de la situación. Al aplicar esta forma de resolución se identifica una sucesión de acciones que hay que realizar. Su correcta ejecución lleva a la solución segura del problema como, por ejemplo, realizar una raíz cuadrada o coser un botón. Los procesos del pensamiento creativo o divergentes, por su parte, permiten la generación del enfoque alternativo a la solución de un problema y están relacionados principalmente con la creatividad y la inspiración. Es importante que este relato se tenga. Del resto en este material simplemente vemos una réplica de lo que hemos visto durante el desarrollo de la clase. Bien, las acciones deben desarrollarse tal como fueron planificadas. La importancia de ese seguimiento o monitoreo radica en que por lo pronto no podemos esperar hasta que esté implementado un plan de hacer ajustes. Lo conveniente es incorporar las acciones correctivas en el momento oportuno. Además, se debe dar apoyo a las personas involucradas en la implementación y eso debe ocurrir en el instante en el que se necesita. Otra razón para efectuar un constante monitoreo es que las consecuencias de una mala solución puedan agravar más el problema. El seguimiento o monitoreo permite también aprender de los errores y de los éxitos. Monitorear una solución hará que las acciones sean lo más efectivas posible y demostrará a los involucrados que las decisiones se tomó con seriedad. Sin embargo, aunque esté claramente establecido el beneficio de hacer seguimiento, no siempre es fácil llevarlo a cabo en forma eficiente. Hay que preguntarse seriamente qué aspectos interesa chequear y cuáles no. No es fácil ni eficiente vigilarlo, todo tiempo involucrado. Hay costos asociados, hay registros que se deben analizar y posteriormente hay actores involucrados que pedirán retroalimentación de las conclusiones. Entonces es necesario establecer parámetros de chequeo y estándares de calidad. Veamos un ejemplo. Si hemos tomado la decisión de bajar de peso, no es razonable aplicar una dieta estricta por 4 meses y recién en ese momento evaluar el resultado. No, un nutricionista establecerá controles periódicos de cuántos kilos hemos bajado, nos preguntará cómo estamos durmiendo, si tenemos energía para enfrentar el día, cómo nos estamos sintiendo psicológicamente, qué alimento nos está costando más dejar a un lado, a qué hora del día nos cuesta más comer, menos y así. El seguimiento puede surgirnos cambios en el plan original, solo si no hacemos las preguntas apropiadas
y conocemos qué resultado parcialmente debemos observar. Existen varios métodos para monitorear una solución. Los métodos cuantitativos, como su nombre lo indica, arrojan un resultado numérico. Los métodos cualitativos, por su parte, entregan informaciones sobre intereses, opiniones, sentimientos, gustos, emociones u otros aspectos. Dentro de los instrumentos cuantitativos está la lista de chequeo, la hoja de verificación y en general los formularios para recoger datos de las soluciones aplicadas. Dentro de los instrumentos cualitativos están las entrevistas y cuestionarios de opinión y los beneficiarios de una solución. Finalmente, un proceso de seguimiento se puede hacer por etapas y en cada una de ellas se deberá chequear aspectos específicos. Por ejemplo, realizar un control de avance de las tareas en relación al tiempo planificado para ejecutarlas. Efectuar un chequeo de las habilidades de las personas involucradas en la realización de las tareas. Hacer un control de gastos y así hasta la finalización de la obra o soluciones escogidas. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Preguntas, por favor, al respecto? Bueno, si no tenemos preguntas, dejamos entonces ya la clase que nos corresponde para el día viernes. Entonces nos vemos el viernes. Que tengan una feliz tarde.